De tener hijos. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Miren, ahora estamos aquí desde las instalaciones del templo para el devocional del día de hoy. Amén. Nos toca la carta a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Hace el apóstol Pablo una salutación, un saludo hacia los tesalonicenses. Ajá. Y primero les habla o les deja ver el ejemplo que ellos han dado, el ejemplo de los tesalonicenses. Y les dice que dan gracias a Dios por todos vosotros, dice, por todos ellos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ajá. Dice en el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y en el 6, me voy a regresar al 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ajá, entonces fíjense, nos deja ver que la iglesia de tesalonicenses, pues estaba en gran tribulación o ya había recibido una gran tribulación. Ajá, y estaba en gran tribulación y decía que los da, por ejemplo, que habían sido ellos de ejemplo para los apóstoles y para otras iglesias más. Qué bonito que hablaran de las iglesias, porque de aquí, por ejemplo, hablan de la iglesia en Macedonia y empiezan a hablar de otras iglesias más que no eran las únicas, pero sin duda la iglesia de tesalonicenses pues era de gran ejemplo para muchas otras más iglesias. Posiblemente era una iglesia más grande, más numerosa, que podría servir de ejemplo para la iglesia de Macedonia, para la iglesia de Acaya. Ajá. El versículo 9, esta carta trae 5 capítulos. Ajá, vamos a resumir de gran manera. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hablan de dónde venía la iglesia de Macedonia. Dice que ellos se convirtieron, ajá, de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Se convirtieron con el servicio, perdón, con el motivo de servir al Dios verdadero. Por eso yo les decía el devocional pasado, ¿cuál es la razón de ser de tu salvación? Debe ser el servir al Señor de todo corazón, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y después habla sobre el ministerio del apóstol Pablo, de todo el servicio de Pablo en la iglesia de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 2. Ajá. En el verso 4, por ejemplo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, fíjense lo que habla. Primero dice que su apostolado, su ministerio, ¿de quién no es aprobado? Por Dios. Sí, a mí me pueden quitar, hermanos, el ministerio, me pueden echar, de hecho, de la iglesia, de una membresía, pero el ministerio me lo da el Señor, ¿sí? Y mientras Él me apruebe, estamos de ganancia, ¿sí? Dice que irrevocables son los dones del Señor, el llamado de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos cuando no importa que nos deseche a veces el hombre, nos tache el hombre en cuanto a nuestro ministerio, no les guste, no nos apruebe, yo no apruebo al ministerio de tal persona, mientras nos apruebe el Señor, ¿verdad? Porque aquí dice bien claro que ellos fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, para que se nos confiase, perdón, el evangelio. Sí, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eso es bien difícil, hermanos. Cuando uno está en el ministerio, el confiar en el evangelio
y decidir agradar a Dios, pero no agradar al hombre es difícil porque es un filo bien delgadito. A veces pensamos que el servir a los hombres es servir al Señor y en uno de los aspectos es correcto, ¿sí? Pero no debemos caer en el sentido de agradar al hombre en todo lo que él quiere y desea, ¿sí? Sino tenemos que agradar primero a Dios, agradar a Dios, ajá, en esa misma dirección de agradar a Dios, entonces servimos a los hombres, no es agradar a los hombres, es agradar a Dios y servir a los hombres. No es agradar a Dios y agradar a los hombres porque estaríamos mal. Ajá. No podríamos porque los hombres a veces nos piden cosas que no están bien delante del Señor. Porque nunca usamos dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, fíjense, no utilizar palabras lisonjeras, ajá, estar ahí ay, hermanito precioso y amable y todo eso, y querer quedar bien con todo el mundo. Y dice que no aprobar la avaricia. Entonces es difícil, hermanos. Entonces es servir a Dios, agradar a Dios y servir a los hombres. No es al revés, no es, si yo agrado a los hombres, sirvo a Dios. No, no. Fíjense la diferencia. Es agrado a Dios y sirvo a los hombres. Pero no es sirvo a los hombres y con eso agrado a Dios. Perdón, al revés. Agrado a los hombres y con eso sirvo a Dios. No, ¿vale? Porque a veces el hombre no tiene la razón. Ni busquemos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No querer la gloria de los hombres, o sea, que nos diga, ay, hermanita, qué bien está usted, y querer que siempre nos estén gloriando y nos estén diciendo qué bien hacemos las cosas. Ajá, no es la gloria de los hombres la que estamos buscando, ¿sí? Sino entonces, ¿dónde queda la gloria de Dios? Ujú. En el 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ajá. Fíjense lo que es, dice que se entregaron al Evangelio. Ya vimos aquí anteriormente, dice que nos confiaron el Evangelio. Y después dice que somos entregados al Evangelio. Nos entregaron el Evangelio para poderlo predicar. Ajá. Nos dieron el Evangelio y ahora nosotros nos tenemos eso mismo que nos dieron, que guardamos con gran tesoro, con gran amor. A eso mismo nos entregamos nosotros, al Evangelio. Aquí no está hablando de profecías, de que tú vayas y profetices, como hoy en día se da mucho, que palabras proféticas y que le des palabras proféticas a tales siervos, a tales siervos. Está hablando nada más del Evangelio, que lo que recibiste de los apóstoles, lo que te han entregado, con eso es lo que debes de dar, ¿sí? Entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, dice, porque habéis llegado a ser muy queridos. Dice, predicamos el Evangelio de Dios, dice el versículo 9, predicando el Evangelio de Dios. Ajá. Y luego, ¿qué es el Evangelio de Dios? El versículo 11 lo dice. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Sí? O sea, consolar, exhortar, encargar que anduvieran como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, dice el versículo 12. Y ahí nos está diciendo, todo nos está explicando, qué es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio con nuestra propia vida. ¿Cómo? Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Imitamos.
La iglesia de Dios en Cristo imita a Cristo, imita lo que hace el Señor, lo que hizo aquí en la tierra, exhortar, consolar, amar, vendar, sanar. Y empieza a decirles ahí a los judíos que ellos mataron al Señor, le dice a los judíos, ellos padecieron que de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas también. Y a nosotros nos expulsaron, dijeron, y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que esto se salve. O sea, eran piedra de tropiezo para que los demás entraran al reino de Dios. Y siguen a veces así como un círculo cerrado. Dios no nos permita hacer como círculo cerrado, caer en esos sectarismos judíos, que no queremos que nadie se salva, solamente el pueblo judío es el privilegiado para ser salvo. No, no. Y luego habla el capítulo 3, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordándonos quedarnos solo en Atenas, enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador. Fíjense cómo se habla en Filipenses se habló de Timoteo y ahora aquí en Tesalonicenses también se habla de Timoteo. ¿Cómo lo reconocen? Como servidor de Dios y colaborador colaborador y colaborador nuestro en el Evangelio, fíjense, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, que era colaborador en el Evangelio también. ¿Y qué es el Evangelio? Predicar las buenas nuevas de salvación. No ir es con un espíritu de adivinación y andar imponiendo manos a cada persona y estarle diciendo cuál es su futuro y profetizando o diciéndoles cuál es su pasado y exponiéndoles y nada más. Y ahí queda. Y quererles sanar el alma. No, y nada más es predicar el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados. Hay que decirles, el Evangelio consiste en decirle cuál pecador es. A lo mejor sí tiene cosas pasadas, pero no, ¿de qué le sirven? ¿De qué le sirve recordarles, pues, de las cosas pasadas del abuelo, del bisabuelo? ¿De qué te sirve? El Evangelio consiste en predicarle qué tan pecador es él y que el pecado puede ser perdonado en Cristo Jesús. Eso es lo que predicaban en el Evangelio. Y dice que confirmaron y exhortaron con respecto a vuestra fe en Timoteo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estaban puestos. Ellos sabían que iba a venir tribulación y sabían que para eso estaban puestos, porque Jesús les dijo que los iban a perseguir y que iban a padecer por un poco de tiempo, les dijo, y que estaban puestos para la tribulación, ¿sí? Entonces ellos no veían el reino de Dios como muchas personas o muchos líderes lo quieren ver, con riquezas y con estar bien y con sentirse bien y con tener un lugar cómodo y tener un lugar en este mundo. El reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, no tiene nada que ver con este mundo, porque este mundo está corrompido. El príncipe de este mundo es Satanás y no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿Sí? Ellos entonces predicaban el reino de Dios y sabían que estaban puestos para sufrir a veces tribulaciones, pasar tribulaciones como ha acontecido, dice aquí en el versículo 4. Ellos pasaban tribulación por predicar el evangelio. Y el Señor os haga crecer. Ese es el propósito a veces de las tribulaciones. El Señor nos haga crecer, dice el versículo 12 del 3, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esa es la intención de una tribulación, el crecimiento. Se expande el evangelio.
se predica el evangelio, para que sean afirmados, dice la palabra de Dios en el versículo 13. Vuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y empieza a hablar de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 4 empieza a hablar de esa vida que agrada a Dios, que deben tener los creyentes para cuando Jesús venga. Los judíos hablaban de la venida de Jesucristo, el Mesías. Y ellos, algunos todavía piensan que no ha llegado, siguen esperando. El apóstol Pablo ya habla de su segunda venida y en Tesalonicenses nos da a revelar ese misterio hermoso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero les dice que tienen que, mientras están esperando, tienen que vivir una vida que agrade a Dios. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Acuérdense que los judíos anteriormente podían tener más esposas. Acuérdense, Abraham, Isaac, Jacob. Y aquí les dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia. Porque el amor entre esposos no es concupiscencia, no es pasión, como lo ven los allá afuera, de forma sucia, en pecado, sino debe ser amor en santidad. El amor entre esposos. En ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Nos dio qué? Su Espíritu Santo. ¿Y quién es el que hace? Claro, porque ¿quién es el que hace el proceso de santificación? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Amén. Y empieza a hablar de la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Qué revelación! Está dándole aquí Dios, el Espíritu Santo al apóstol Pablo, los que duermen. Entonces nos está diciendo que la muerte en nosotros es dormir. O sea, tu espíritu es eterno, pero tu cuerpo que está enterrado en la tierra está durmiendo. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino porque el Señor mismo con voz de mando, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los que duermen. No están dormidos. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos, allá aquí viene otra doctrina y otra revelación, arrebatados, la doctrina del arrebatamiento. Y seremos arrebatados, quiere decir que seremos con una fuerza brutal, recia, ¡fum!, con violencia, esa es la palabra griega que quiere decir que vamos a ser tomados con gran violencia, así, ¡fum!, rápidamente, de un tajón, por así decirlo, arrebatados con violencia, juntamente con ellos en las nubes, o sea, con los que duermen, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que Jesús no va a pisar tierra. Dice que en las nubes, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es el arrebatamiento. El Señor no pisa ahí la tierra. Nos espera en las nubes y somos arrebatados. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debe de ser de aliento la segunda venida del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, no les va a decir para cuándo es,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí nos da otra revelación, ¿sí? Dice que vendrá como ladrón en la noche y vendrá a ser, cuando digan paz y seguridad, y vendrá como destrucción repentina. Habla ya de la segunda venida. Uno es el arrebatamiento y otro la segunda venida. Cuando hablan ya de paz y seguridad, lo que pasa es que a la segunda venida del Señor, hagan de cuenta que es un evento, pero que está como que dividido en dos. El arrebatamiento, donde Cristo no pisa tierra, pero se lleva a la iglesia. Y en la segunda venida es cuando en gran trompeta de Dios viene y dice aquí que después de eso va a venir destruirme, claro, porque va a juzgar a todo el mundo, pero viene ya, pisa tierra como rey para juzgar, ¿verdad? Y salva al pueblo judío. El arrebatamiento es para la iglesia, la segunda venida es para el pueblo judío, aquellos que van a pasar por la gran tribulación. Amén. Entonces dice, van a venir como dolores por encinta y no escapará más. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprendáis como ladrón. O sea que la iglesia no la va a sorprender como ladrón en la noche. Dicen, ay, no, nadie se espera un ladrón. Pero si tú tienes tu casa bien guardada, bien cuidada, el ladrón no te sorprende porque estás velando, estás vigilando. Entonces a la iglesia no le va a sorprender como ladrón. Jesús no va a venir como ladrón en la noche para la iglesia, porque la iglesia está vigilando, está atenta a su Señor, sabe las sazones, sabe que ya está cerca su Señor, huele, debe de oler, debe sentir, debe ver, debe tener ese conocimiento que ya está cerca el Señor, como las vírgenes deben de estar, ¿cómo se dice? No, poniéndole cada vez más incienso a su luz para que no se apague su luz, trabajando. Entonces, a ellos no les va a tomar como ladrón en la noche, solamente a los que viven en tinieblas. Aquí lo dice la palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ya se dieron cuenta? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Seamos sobrios de las sazones, de los tiempos que se están viviendo. Tenemos que estar atentos, con los ojos abiertos, con el discernimiento. Amén. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, no saben decir. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y qué tenemos que hacer mientras estamos esperando en la venida del Señor? Una, no tenemos que desesperarnos. Tenemos que esperar con paciencia la venida del Señor. Ajá. Y abajo nos exhorta qué es lo que tenemos que hacer. Ya los últimos versículos nos dice, os rogamos, hermanos. Es un ruego. Hagas esto mientras no duermas, mientras llega el Señor, sino que reconozcas a los que trabajan entre vosotros. Reconoce y os presiden en el Señor, los que llegan antes al Señor y os amonestan. Y los que nos llaman la atención es por algo, hermanos. No se molesten cuando se les llama la atención, cuando se les disciplina. No se molesten. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sí? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hermanos, no se enojen. El ser ocioso es un pecado, el no hacer nada es un pecado, el estar sentado en la casa de Dios sin hacer nada es un pecado. En estos tiempos más, dice que los amonestemos, que no estén haciendo, que los que no están haciendo nada, que despierten porque están durmiendo.
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y el culto de oración es hoy. A ver cuántos vienen, a ver cuántos vienen a orar. Dad gracias a Dios en todo para que esta sea la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo. O sea, ahí está, mira. No menosprecies la profecía, pero examínalo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Claro, porque Él te va a llamar por tu nombre. Cuando Él diga, y si yo ya estoy durmiendo bajo la tierra, y yo estoy bajo la tierra y diga, Rosalba, levántate, ¡pum! Él te va a llamar, y va a llamar y va a levantar a los muertos en Cristo que están durmiendo por sus nombres. ¿Y quién lo va a resucitar? El Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermanos, esa es la palabra de Dios para el día de hoy. ¿Sí? No duermas, sino, ¿cómo se llama? Y los que estamos aquí, hermanos, no se enojen si amonestamos a aquellos que no están haciendo nada. Queremos que seamos un carboncito encendido como iglesia, unidos, trabajando todos juntos en armonía, en amor, esperando a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Este gran misterio revelado al apóstol Pablo. Amén. Este gran evento. Ajá, la segunda venida, pero dividida en dos: arrebatamiento y segunda venida. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que pases bonita tarde y te esperamos al rato a la oración. Amén. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga.